Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, gracias por estar acá junto a nosotros para seguir con estas conversaciones. Mi nombre es Daniel Yankelevich, yo soy socio fundador de Practia y además estoy a cargo de algunas de las prácticas digitales y en particular estuve trabajando en otras épocas bastante en temas de continuidad de negocio y con los consultores que trabajan en temas de continuidad de negocio. Bueno, acá estamos en esta víspera bastante extraña de Semana Santa y de Pascua. Va a ser una Pascua distinta y bastante extraña para todos. Y vamos a hablar sobre los temas de continuidad de negocio en esta época extraña, justamente. Yo ya voy a un poco con respecto a la dinámica. Hay un lugar para hacer preguntas. Yo voy a dejar abierto ahora el espacio para que ustedes puedan ir haciendo preguntas durante toda la presentación. Al final de todo vamos a dejar 10 minutos para elegir alguna de las preguntas o poder, bueno, conversar un poco sobre los temas que más les hayan importado y tratar de revisarlas. Nuestra agenda para hoy va a ser, bueno, cuando hablamos de continuidad de negocio, obviamente hablamos sobre lo que viene para adelante y en particular es importante qué es lo que podemos esperar de este contexto. Vamos a ver que el factor temporal en este caso es bastante particular y de cuánto tiempo estamos hablando es una pregunta importante a hacernos. Vamos a hablar un poco en general sobre los planes de continuidad de negocio, los Business Continuity Plan, BCPs, y la gestión de continuidad de negocio, BCM, tradicional, aplicada en este contexto, a ver qué ideas podemos tomar. Y vamos a terminar, digamos, el último punto va a ser el armado del plan y tirar algunas ideas bien concretas para que podamos usar para enfrentar estas situaciones. Y vamos a cerrar con las conclusiones y la discusión de las preguntas y los comentarios que ustedes puedan ir haciendo. Bueno, así que vamos a ver un poco de qué podemos esperar. ¿Qué podemos esperar? Está sin lugar a dudas teñido de las ideas de cómo va a venir esto para adelante y por lo tanto de diferentes modelos que se construyen de, bueno, qué es lo que puede llegar a pasar. Ese qué puede llegar a pasar está armado en función de diferentes factores. Los modelos de contagio y los modelos de cómo evolucionan las epidemias y las pandemias en general tienen muchos años, es algo ya bastante tradicional. Nosotros, digamos, en particular, requieren parámetros de la velocidad del contagio y cosas por el estilo, y con eso uno, digamos, corre simulaciones y ve cómo funciona. La verdad que en este caso, uno de los problemas que tenemos es que se sabe muy poco de este virus, y cuando se empiezan a armar estos modelos, un cambio pequeño en los parámetros de inicio puede dar resultados bastante distintos. Pero básicamente esto es un poco lo que uno ve, que hay la idea de que puede llegar a haber más de un pico, la idea de que determinadas medidas pueden achatar muchísimo la curva, incluso llegar a destruirla, que no sea una curva y a que no llegue a convertirse en una epidemia localmente en algún lugar, cosas por el estilo. Pero bueno, este es un poco el futuro, fundamentalmente en función de estos modelos, insisto, estos modelos están basados en parámetros que están estimados y, como podemos, no tenemos datos tan concretos y tan ciertos. Una visión que a mí me parece muy interesante para tener sobre qué es lo que podemos esperar hacia adelante está dada por este gráfico. Yo no sé si lo vieron, es de un artículo de Tomás Puello, si lo pueden buscar, de Hammer and the Dance se llama, que dio origen a un petitorio que se firmó, recibió un montón de firmas y se le mandó al gobierno de Estados Unidos sobre cómo enfrentar la pandemia. No sé si Trump lo habrá leído con agrado y lo habrá tomado las ideas que tiene, pero el artículo está muy bien justificado, la verdad que tiene un montón de soporte fáctico para lo que propone, y parte de lo que dice es, bueno, hay una visión de que hay una etapa de golpear fuertemente al virus y a la difusión del virus, que es lo que él llama de Hammer, que dura algunas semanas, durante las cuales eso se impacta y se reduce el contagio.
Y después viene una etapa que la llama de dance, que va a más largo plazo y que tiene que ver con la adopción de un montón de prácticas y un montón de costumbres, tanto de higiene como de distanciamiento social, un montón de cosas que permiten mantener la situación bajo control. Este modelo se está usando en muchos lugares. De hecho, no sé si vieron, salió en los últimos días un artículo sobre Nueva Zelanda, donde muestran que digamos, tomaron una actitud en cuanto al hammer muy fuerte, incluso más fuerte que la que tenemos en Argentina, y eso impactó muchísimo en la difusión y en el nivel de contagio, y hoy están hablando de intentar erradicar el virus incluso. Están teniendo menos casos nuevos de los que se van recuperando. Pero bueno, a mí lo importante también, mirando hacia adelante y pensando en continuidad de negocio, es este de dance, digamos. ¿Qué es de dance? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo va a ser ese ongoing? ¿Cuáles son las cosas que se van incorporando y de digamos, y cuánto se va a prolongar esto en el tiempo? Entonces, acá tenemos un montón de incertidumbres, pero empezamos a tener alguna idea de qué pinta puede tener esto. Y esto nos da una idea, bueno, desde el punto de vista, si quieren, de salud pública, ¿no? Desde el punto de vista de contagio, desde el punto de vista de cuidar a la gente, desde el punto de vista de cómo puede llegar a evolucionar esto en cantidad de enfermos y cosas por el estilo. Pero hay otro eje, que es un eje que hablamos todo el tiempo y que a todos nos preocupan, que es el impacto económico que tiene esta situación, que tiene el coronavirus, directamente e indirectamente. Una manera de ilustrar eso es con el impacto en la bolsa. Si ustedes creen que la bolsa es un buen indicador de lo que pasa en el mundo de los negocios, es decir, que efectivamente funciona como predictor y como intérprete de lo que está pasando y de lo que va a pasar a futuro, bueno, las caídas fueron realmente brutales. Hubo una recuperación cuando fue el anuncio y después el empezar a funcionar de este enorme plan de recuperación financiero que hizo el gobierno de Estados Unidos y que hicieron otros países, y la idea de que eso va a seguir funcionando, pero aún así la volatilidad es gigante, la caída sigue siendo enorme. Y a eso se suma algo que no necesariamente tiene que ver con el coronavirus, que es la caída del precio del petróleo, pero que sí nos impacta en particular. En Argentina nos impacta muy fuertemente porque el petróleo podía ser o aún puede ser una de las motores de recuperación, y era algo en lo cual el país venía apostando, nosotros como sociedad estábamos apostando a eso, y esta caída brutal, que no quiere decir que sea ni permanente ni que dure mucho tiempo, ya hemos tenido caídas anteriores, como se ve en el gráfico, pero también se combina con esta situación para hacer que el efecto sea todavía más fuerte, que se sienta un poquito más fuerte. Y este impacto, digamos, que se ve en estos indicadores, también se ve en la calle, ¿sí? En la calle nosotros salimos, los negocios están cerrados. Yo no sé si conocen este reporte. Si no lo conocen, lo recomiendo fuertemente entrar a mirarlo, sobre todo porque es muy interesante y permite entender algunas cosas. Es un reporte que hizo Google basado en información móvil de los celulares, ¿sí? Google tiene la información de dónde estamos parados, digamos, dónde están los celulares, y con eso saca este reporte, lo saca por país y por región, comparando la efectividad. Digamos, en principio lo que ellos dicen es, estamos comparando la efectividad de las cuarentenas en los diferentes lugares. Entonces vemos acá que, de acuerdo a la cantidad de celulares y a la cantidad de tiempo de permanencia, registran una caída de un 86% de gente en los lugares que tienen que ver con negocios y recreación. Parques, restaurantes, cafés, shoppings, etcétera, etcétera, museos. Lo cual demuestra, bueno, esto, lo que nosotros vemos, si es que alguna vez salimos a la calle para ir al supermercado o lo que sea, es lo que vemos, esa caída enorme, ¿no? Este es el reporte de Argentina, el reporte global de Argentina. En farmacia y compras de comida también hay una caída muy grande, lo que demuestra que la gente, si bien sigue comprando y sigue comprando mucho, y de hecho puede ser que compre más, no sigue yendo de la misma manera.
Y otro que puse para ilustrar es el de parques, ¿no? Es decir, estaba casi un 90% permanencia en parques y paseos y cosas por el estilo. Con lo cual, el impacto no es solo un impacto en los negocios vistos desde el punto de vista financiero, que no impacta en la micro, sino sobre todo en la micro, ¿no? y en la calle. Ahora, si bien este problema es algo que vamos a atacar entre todos, que nos impacta a todos, sin lugar a dudas nos impacta a todos, todos, y la salida va a ser una salida social, y va a ser una salida colectiva, no impacta por igual a todos, no impacta por igual a todos los sectores. Este es un slide que a mí me gusta mucho usar cuando doy clase, cuando se discuten temas de promedios, y yo el ejemplo que suelo dar es, digo, bueno, ustedes tienen un negocio y saben que en ese negocio el promedio de sus clientes tiene 33 años. Ustedes analizan sus clientes y dicen, mi cliente, el cliente tipo, tiene 33 años, el promedio de edad es de 33 años. Bueno, pero con ese dato, yo no sé si tienen 33 años como este del medio, en el cual tengo una distribución pareja por edad, o tengo una curva normal en la cual tengo para un lado y para el otro, o tengo picos o tengo diferentes grupos que con más de un pico. Este también tiene un promedio, el de la derecha también tiene un promedio de 33 años, pero tengo claramente dos grupos concentrados en dos lugares distintos. Y es más, incluso si yo tengo una normal, entonces yo tomo el gráfico de abajo ahora, que es más o menos una normal deformada, que también tiene un promedio de 33 años, puedo tener subgrupos que yo no los estoy considerando, no los estoy mirando. En este caso, hombres y mujeres, donde el promedio de edad de las mujeres es mucho menor al de los hombres en mi mismo negocio. Esto, la verdad es que si yo lo traslado a la situación del impacto económico, y yo la verdad creo que vamos a estar en algo mucho más parecido a esto de la derecha, en donde va a haber diferentes picos, y yo esto en vez de tomarlo como edad de mis clientes, lo tomo como promedio de caída, si quieren, de la actividad económica, va a haber sectores que van a estar más cerca del 40 y va a haber sectores que van a estar más cerca del 20, aunque el promedio sea 30. Con lo cual, y no solo eso, perdón, eso por un lado, y por el otro lado, puede ser que haya subsectores dentro de cada sector que se comporten muy distinto, por diferentes motivos, porque estaban mejor preparados, por el tipo de cliente que tienen, por la situación geográfica. Hay un montón de cosas que pueden hacer que sean distintas. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta que los indicadores generales de caída y los indicadores, incluso los indicadores por sector, pueden no ser tan útiles a la hora de entender cómo se van a comportar los diferentes segmentos y cómo nos vamos a comportar nosotros, cómo se va a comportar cada organización. Con lo cual el análisis que hay que hacer es un análisis bastante más fino y empezamos a meternos también en la necesidad de trabajar con indicadores y, digamos, un poco más finos a nivel de actividad. Bueno, esto es solo para ilustrar, el gráfico de la izquierda no dice nada que no sepamos, es el impacto en restaurantes. Nosotros ya sabemos que lo que se llama HoReCa, ¿sí? Que es hotelería, restaurantes y cafeterías, es un sector que es probablemente el más golpeado hoy. Si ustedes miran, tiene una caída brutal. Lo que me parece interesante del gráfico, que ilustra esa caída brutal, es además la velocidad de esa caída. ¿Sí? En muy, muy poco tiempo se cayó muchísimo. Con lo cual, cuando uno, ahora visto de la perspectiva de continuidad de negocio, y ojo, el ir tomando decisiones día por día, y a veces puede dejarnos un poquito en offside. Por ahí algunas de las cosas conviene tenerlas pensadas de antemano o tener por lo menos algunas herramientas a mano, sabiendo que las cosas cambian muy rápido. Pueden cambiar muy rápido, para abajo o para arriba, pero pueden cambiar muy rápido, es mejor tener algunas cositas pensadas de antemano. El ejemplo de la derecha es en vuelos, que también es otro sector muy, muy impactado y que, bueno, comparativamente en forma anualizada muestra la caída que se está teniendo y es otro sector al cual le va a costar recuperarse.
Pero esto, además de no ser igual a todos, no ser igual para todos en porcentaje, tampoco va a ser igual para todos en el eje temporal. De hecho, los sectores pueden estar impactados por diferente cantidad de tiempo, algunos se van a recuperar más rápido, otros van a tardar más, pero además las curvas de recuperación van a ser distintas. No todos los sectores van a caer y subir de la misma manera. No, puede ser que alguno tenga una caída sostenida más leve, puede ser que otro tenga una caída brutal y después tenga un rebote muy grande, y eso es algo que, digamos, el factor tiempo en las caídas y recuperaciones va a ser muy importante y va a ser distinto por sector, no va a ser una curva sincronizada, no todos los sectores van a funcionar en una economía perfectamente sincronizada, y eso puede hacer chirriar un poco algunos engranajes entre, bueno, proveedores de materia prima y sectores industriales, entre provisión de servicios, entre diferentes cosas que no van a estar coordinadas. Y el factor geográfico también es otra cosa a tener en cuenta. No todas las geografías funcionan igual. Y acá, a modo de ejemplo, muy por encima, pero para ilustrar esto, comparó los dos reportes de movilidad. Buenos Aires es la ciudad de Buenos Aires, no es la provincia. Y a la derecha puse la provincia de Chaco, que es una de las más impactadas por el asunto del coronavirus. Y si ustedes miran, bueno, primera visión, uno mira arriba y uno podría decir, bueno, pero Retail y Recreation, en el caso de la ciudad de Buenos Aires cae el 90%, en el caso de Chaco cae el 79%, y la cuarentena no se está cumpliendo también en Chaco. Pero después resulta que las transit stations, que en este caso son, por ejemplo, terminales de ómnibus, además del aeropuerto, cae el 92%. Por 92% quiere decir básicamente que están cerradas, que no hay nada funcionando. Entonces, esto lo que nos muestra probablemente una buena forma de entenderlo, no es tanto como quién cumple más o quién cumple menos la cuarentena, sino que tiene más que ver con diferencias culturales y diferencias sociales que se ven traducidas en la forma de funcionamiento de la economía, y que son diferencias también que van a impactar en cómo tengo que encarar cada uno de estos sectores. Pero bueno, comentado esto de geografía y de tiempo, el tiempo es un factor importante, y una de las preguntas que uno se hace es ¿de cuánto tiempo hablamos? Es decir, ¿cuánto para adelante, digamos, qué es lo que se viene para adelante? Y acá yo quisiera empezar de algo en lo cual todos podemos estar de acuerdo, ¿sí? Quiero empezar de algo muy básico, que de alguna manera no sea discutible. Si nosotros estamos parados hoy en el extremo de la izquierda, yo creo que no hay nadie que piense que esto se va a terminar en un mes o en menos de un mes. Seguro, más de un mes vamos a estar todavía con este tema. Y la mayor parte de la gente piensa diría casi todos, piensan que en 18 meses esto ya va a estar superado de una manera o de otra. Superado quiere decir o que va a existir una vacuna y ya va a haber muchísima gente vacunada, o que la mayor parte de la población va a estar inmunizada, la circulación del virus va a ser muy baja, o lo que sea, pero de alguna manera esto va a estar superado. Con lo cual, nada, este es el periodo. La mayor parte de las consultoras hablan o bien de 4 o 5 meses, o bien de 6 meses. Hay un montón de papers y de informes dando vueltas sobre qué va a pasar, cómo va a ser la recuperación, bueno, hablando de estos periodos. Yo acá tengo una diferencia mayor con estos informes, y es 4, 5 o 6 meses, ¿para qué? Si la idea es, ¿vamos a volver a una situación igual a la prepandemia? ¿Vamos a volver a la misma normalidad? Es decir, después de estos 6 meses, listo, se vuelve a la situación prepandemia, a los mismos niveles de actividad y a la misma forma de actividad y terminó todo. Yo tengo bastantes dudas con respecto a eso, no creo que vaya a ser lo que vaya a ocurrir, pero sí podemos manejarnos con este nivel de temporalidad, y sabemos que en esta temporalidad entonces nosotros tenemos que gestionar un periodo que va desde hoy
hasta algún momento de meses, con lo cual tenemos una cantidad de meses para gestionar. Ese es nuestro time frame, digamos, si quieren, nuestra escala temporal, la escala que estamos hablando es escala de meses. Eso también ya nos marca una diferencia con otras situaciones de continuidad de negocio, en la cual hablar de tantos meses es algo bastante inusual. Dentro de esos meses vamos a tener una serie de hitos. Algunos hitos son obvios y están marcados. Por ejemplo, un primer hito es el hito de la vuelta al trabajo. Algunos sectores van a tener una vuelta antes, ya se está hablando de en la semana que viene liberar algunas cosas, no tantas, algunas, pero poco a poco se van a ir incorporando otros sectores de la economía, va a haber una vuelta al trabajo. Y sepamos que para esa vuelta hay una serie de cosas, cada uno de estos hitos tiene asociado una serie de cosas que va a haber que hacer. Es decir, la vuelta va a requerir una cantidad de cosas a tener preparadas. Yo de esto por ahí después vemos un poquito más, pero la verdad es que no esperemos que la vuelta vaya a ser inocua y que, bueno, se decidió que se levanta la cuarentena, volvemos a la oficina, entonces, bueno, nos encontramos todos el lunes ahí, nos saludamos con un beso, bueno, hagamos el mate de la mañana, no va a ser así. Es decir, claramente va a cambiar una cantidad de cosas y vamos a tener que pensar en un montón de cosas que vamos a tener que tener preparadas para ese hito. La vuelta es ya, ¿no? Pues es en unas semanas, a lo sumo. Con lo cual, esto hay que hacerlo, hay que prepararlo muy rápidamente. Con lo cual yo les sugiero que los que no empezaron a hacer ese trabajo, cancelen sus salidas del fin de semana, se queden en casa y piensen en todo lo que hay que preparar para la vuelta. Otros hitos que probablemente ocurran son el hito del pico. Va a haber un hito de pico de casos, puede que no sea único, pero va a haber un momento en el cual va a haber un pico de casos, se habla de mayo, y eventualmente puede llegar a haber una segunda ola, como hubo en la epidemia de la gripe española y en menor medida en la fiebre amarilla. Con lo cual existen esas segundas olas, pueden ocurrir, tienen que ver con mutaciones del virus o tienen que ver con la vuelta de casos importados, en fin, cuando se abran las fronteras, cosas por el estilo. Y después va a haber una serie de hitos que van a estar muy asociados a la actividad. Yo puse como un ejemplo el hito de liquidez, que es algo que a las pymes puede afectar principalmente, pero va a haber otros hitos que tengan que ver con momentos en los cuales se abre determinada sucursal o se vuelve se pone en funcionamiento la producción de una fábrica, cosas por el estilo. Entonces, desempolvamos un plan de continuidad de negocio. Creo que la respuesta es bastante obvia y es no. Es decir, los planes de continuidad de negocios que nosotros tenemos, muy probablemente, bueno, por un lado puede ser que no tengamos, pero incluso si tenemos, es muy probable que no nos sirva. Alguna parte nos puede llegar a servir, todo o todo no. Pero lo interesante de esto es que la respuesta de por qué no nos va a dar algunas pautas importantes sobre lo que está pasando. En primer lugar, el punto de que no hay expertos en esto. No hay expertos. Esto no pasó nunca. Algunas ideas o algunas pautas que se están tomando de crisis como la del SARS, pero la verdad que extrapolar de cosas que pasaron en una región en forma limitada a todo el mundo y no siempre funciona del todo bien. Y en particular, el punto 2, todos los modelos están muy limitados. Esto que yo les comentaba de los muchos parámetros que no los conocemos, el ejemplo que les quería dar es el ejemplo del efecto feriado. Se lo escuché el otro día a Martín Tetaz en una charla en la cual comentaba que para evaluar cuánto impacto tiene en la economía la cuarentena, parte de lo que hacen, muchos economistas utilizan modelos que tienen que ver con los feriados. Eso está muy estudiado, cuánto impacta en la economía los feriados. ¿Vieron cuando hay un feriado largo, o se alarga, o se pasa un feriado? Hay cálculos, modelos bastante buenos de cuánto impacta eso en la economía, bueno, y eso se está usando como base. La verdad que la situación es completamente distinta a una situación de feriado, con lo cual todos esos modelos que estamos tratando de extrapolar y de llevar al límite, y nos van a dar resultados bastante pobres. Con lo cual, todo lo que sabemos, de alguna manera, no nos está preparando para muchas de las cosas que van a venir.
Y sin lugar a dudas, los catálogos de amenazas de los planes de continuidad van por otro lado. En general uno decía, bueno, tengo un ataque terrorista y pasa tal cosa. Bueno, ¿cómo reacciono frente a eso? Esto tiene una naturaleza muy distinta. ¿Por qué la naturaleza es distinta? Primero, hay un tema de temporalidad. Esto no es un evento único, no es un terremoto que ocurre una vez y a lo cual hay que reponerse y empezar a reconstruir después de eso. Tiene más pinta de algo que es más una maratón. No es una carrera cortita, es una maratón que nos desgaste y nos lleva en el tiempo. Justamente la duración es bastante largo para lo que son este tipo de eventos o el tema de trabajar en situaciones de contingencia. Y la intensidad no es tan fuerte. Es decir, acá me robé la frase esta Apocalipsis suave, que es el título de una novela de ciencia ficción. Es una novela muy mala, pero el título me parece muy bueno, muy sugerente para esta situación, que es un apocalipsis en algún sentido. La sensación que da de apocalipsis, uno cuando ve las calles vacías y ve todo cerrado, da sensación de apocalipsis, pero es suave, no es, digamos, ni cerca estamos del fin del mundo. Digamos, no es un fin del mundo, no están los zombies caminando por la calle, y no tenemos que juntar armas para poder defendernos, pero da esa sensación de apocalipsis suave, es un poco por goteo, ¿no? Es una situación por goteo, no es un evento único muy fuerte. Y hay características de impacto del contexto que son también únicas, en las cuales me gustaría profundizar un poco. Por un lado, las primeras tres les diría que son bastante obvias. El tema de supply chain, todos sabemos que, y es algo que se está hablando bastante, las cadenas de abastecimiento por lo menos hay que revisarlas. Puede ser que cambien, puede haber problemas en cadenas de pagos que requieran revisar determinados acuerdos, puede ser que sea necesario conseguir proveedores alternativos para algunas cosas, sobre todo cosas importadas. Bueno, hay una cantidad de cosas a ver. El punto 2 es obvio, que es la caída en ventas. También hay un efecto de baja de productividad, sea porque alguna gente se va a enfermar, sea porque estamos obligados a trabajo remoto el 100% de las personas, y todo esto puede implicar bajas de productividad. Pero hay dos puntos que no son tan obvios, que es el tema de que no hay viajes y que no existen otras sedes, digamos, que nos puedan ayudar, esto sobre todo para empresas grandes o empresas multinacionales, que en las cuales el tema de viajar es un tema importante y hay muchos proyectos o muchas cosas del funcionamiento que tienen que ver con la existencia de viajes internacionales, la existencia de un contacto fluido en modo internacional. Y la verdad que no es solo el tema de que no se pueda viajar, sino también el tema de que las sedes están muy preocupadas con sus propias cosas. Entonces, yo acá les quiero contar una anécdota. Cuando fue la gripe porcina, hace unos cuantos años ya, tuvo un impacto bastante grande en México. En México hubo un brote importante de ese virus. Y nosotros teníamos un cliente que hubo una pequeña cuarentena, se cerraron las oficinas, no se podía circular durante un tiempito, fueron pocos días, no llegó a ser tan larga, pero nosotros teníamos un cliente que cuando abre la oficina dice, bueno, los proveedores pueden volver a trabajar, pero solo aquellos que tengan barbijo. Va a ser obligatorio el barbijo para entrar. Y bueno, ustedes imaginarán, si acá ya no se consiguen barbijos o cuesta conseguir barbijos, imagínense, en México tenemos que ir a hablar con el cartel de Sinaloa para conseguir barbijos más o menos. Y lo que se hizo fue, armamos acá en la sede de Argentina unas cajas con barbijos, las mandamos en overnight por FedEx, y el día lunes, digamos, el día que se podía volver, nuestra gente tuvo los barbijos para poder ir a trabajar y fueron, bueno, uno de los grupos de proveedores que podía hacerlo. Hoy no hay otras sedes, no hay sedes que estén en las cuales no tengan la preocupación y no tengan problemas con respecto a la pandemia. Esto nos afecta a todos. Entonces esto hay que mirarlo un poquito más grande, no hay que pensar solo en un plan de continuidad, hay que pensar un poco más, mirar lo que es la gestión de continuidad de negocio, BCM, y ver si hay algo de eso, gestión de crisis, de terceras partes, que nos puede ayudar.
Entonces me gustaría pasar a recorrer velozmente algo de BCP, de planes de continuidad de negocio, de BCM, de gestión de continuidad de negocio, para ver cómo nos puede ayudar a encarar lo que se viene para adelante. Entonces, este es un gráfico sobre las fases típicas en un programa de continuidad de negocio, ¿no? Lo que uno suele mirar. Uno a la izquierda tiene el negocio business as usual, tiene el negocio funcionando, se prepara, hace tareas de mitigación, etcétera, etcétera, hasta que en algún momento ocurre un incidente, y cuando ocurre el incidente hay 3 etapas: la respuesta, la recuperación y la restauración. La respuesta es inmediata y es lo que hay que tomar para, de alguna manera, mitigar el impacto de lo que está ocurriendo. Después viene una etapa de recuperación, que es cuando uno trabaja en contingencia, y finalmente la restauración, que es volver al business as usual. Bueno, nosotros hoy estamos parados por el medio. Yo creo que no estamos parados tan a la derecha como marca la flecha, sino un poquito más por acá, diría, donde está el cursor ahora, que es digamos, estamos terminando con la respuesta, que fue inmediata, que fue, digamos, fue lo que se pudo hacer. Estamos operando en contingencia y recién ahora estamos empezando a pensar qué tipo de restauración. Pero, como decía antes, hay un punto importante, que es, y yo no sé si esta restauración la tengo que pensar como volver al business as usual. Entonces, necesitamos seguir operando. La verdad es que cada uno de estas etapas se concentra en cosas distintas. En la respuesta es muy importante digamos, trabajar centrado en las personas, protegiendo al equipo, pensando en la comunicación, cuidando también, buscando identificar eslabones débiles. Pero esto es algo donde tuvimos que improvisar. La verdad es que acá todos tuvimos que hacer algo. En muchos de los casos se trabajó con lo que se pudo, en muchos de los casos no había ningún plan, ninguna idea previa, con lo cual se improvisó mejor o peor. Y a medida que vamos entrando en estas etapas de recuperación y restauración, podemos hacer cosas, no digo para tomar el control, porque no es época de tomar el control, no podemos controlar lo que pasa, pero sí podemos tener reacciones prepensadas. Sí podemos volver a gestionar lo que está pasando. Y para poder gestionar lo que pasa, tenemos que empezar a trabajar sobre otros temas, sobre los temas de recuperación y de restauración, pensando en qué es lo que va a pasar, tratando de, no exactamente adivinar, pero tratando de pensar qué es lo que va a pasar y sobre eso priorizar y empezar a gestionar. Y gestionar en este tipo de situaciones tiene mucho que ver con priorizar, con elegir dónde pongo mis recursos, dónde pongo mi cabeza, dónde pongo mi conocimiento y el esfuerzo de la organización, y qué cosas voy a tener que dejar de lado. Entonces, hay que pasar de ese actuar ya a una priorización. Entonces, algunas características que tiene que tener esta gestión, este BCM, digamos, esta gestión de continuidad, tienen que ver con las características que vimos antes de esta pandemia, 1 a 1, digo, casi. Por un lado, la importancia del eje temporal, la importancia del tiempo. La línea del tiempo es incierta, sabemos que estamos hablando de meses, pero no sabemos de cuántos. Hay unas posibles réplicas. El impacto es sostenido, no es que, otra vez, no es que hubo el terremoto y estamos reconstruyendo, no hay una infección que nos infectó a todos por igual. Hay digamos, va cada vez otros cantidad de contagiados. Y creo que lo más importante de todo, con respecto al tiempo, es esto de tener que ejecutar un plan sin tiempo de planificar. No es que yo puedo decir, bueno, paremos todo por 3 semanas, así yo me siento y hago los planes para todo. No, hay que ir actuando y a la vez, de alguna manera, hay que tener planes para mantener una cierta idea de gestión de lo que va pasando. A nivel geografía, esto abarca todo el mundo, grandes regiones, masividad, bueno, esto ya lo dijimos, gran parte de la gente de los sectores socioeconómicos muy afectados. Con lo cual, no es que hay un sector que, si bien no van a estar todos afectados de la misma manera, nadie se... Y todo esto se da en simultáneo, ¿tá?
Hay además algunas... ¿no llegó? Sí, llegó. Hay además algunos efectos que están ocurriendo, algunos ya ocurrieron, pero que están ocurriendo, que van a seguir ocurriendo, que tienen que ver con la continuidad del negocio, que a mí me gustaría caracterizar en 3 grupos. El primero es el efecto catalizador. Yo no sé si, bueno, si todos sabían, pero ahí me dijeron que se corta un poco, no sé, Sol o alguno de los que estén escuchando, si me pueden confirmar que se corta o se está escuchando bien ahora. Bueno, yo sí, ¿no? Entonces, decía que hay por lo menos estos 3 efectos. El efecto catalizador, acá me refiero con el efecto catalizador y a ver, el ejemplo más claro es el de teletrabajo. Había muchas organizaciones que dudaban con respecto a si hacer teletrabajo o no, si les parecía, digamos, si era el camino que querían seguir. Y de un día para el otro se vieron obligadas, bueno, sí, es teletrabajo porque es lo que tenemos que hacer y no hay otra solución. Con lo cual la discusión sobre si había, digamos, si valía la pena, si estaba bueno, si era algo que la organización quería o no, se dejó de lado. No solo eso, incluso a nivel nacional hubo un montón de presentaciones, yo por lo menos conozco 2 que se hicieron en Senado para regular teletrabajo, y que la discusión siempre quedaba en segundo lugar porque es un tema medio incómodo y porque no es urgente, la verdad, lo vemos más adelante, y la verdad es que pasó a ser urgente, pasó a ser definido y definitivo en función de la realidad. Se nos impuso una realidad que hizo que eso haya que hacerlo más allá de que la organización quiera o no. Esto esta situación, de hecho, digamos, si ustedes van a muchas organizaciones, vieron que en una época hace un tiempito, una moda de hacer encuestas de quién impulsa la transformación digital en tu organización. ¿Es el CEO? ¿Son los directores? ¿Es la gerencia media? Bueno, el que impulsa la transformación digital hoy es el coronavirus. Y nos vimos obligados a adoptar este tipo de modalidad de trabajo por el coronavirus. Este efecto catalizador, una de las cosas que nos tiene que hacer pensar es qué va a pasar con otras tecnologías y con otras cosas que están dando vueltas, en particular con la nube, con temas de digitalización, con temas de usar dispositivos propios para el trabajo, con temas de automatización, cosas que nos permita automatizar algo y que saque gente de la oficina o que le permita hacer el trabajo en forma remota, e incluso cambios edilicios en las oficinas que tienen que ver con el distanciamiento, con nuevas costumbres. Ese es el segundo grupo de efectos, que son los efectos culturales, que tienen que ver con el distanciamiento. Les voy a dar algunos ejemplos muy concretos. ¿Qué vamos a hacer con las visitas? Cuando llegue una nueva visita a la organización, ¿la vamos a bañar en alcohol en gel para que entre? Y si tose, lo echamos por la ventana. ¿Cuál va a ser el protocolo para recibir gente de afuera? En recruiting, típicamente un candidato lo primero que veía era la oficina, y iba y recorría el lugar físico, y hoy por ahí preferimos otra cosa, por ahí preferimos hacer entrevistas y un primer filtro en forma remota, o va a tener otro tipo de contacto con la organización. ¿Tengo la oficina preparada para mantener el distanciamiento? Otros temas que puedan tener con restricciones de horarios. Seguramente vaya a haber... por lo menos en muchos países se está implementando la idea de tener horarios restringidos y de alguna manera turnos para evitar horas pico y para evitar la congestión en el transporte. Bueno, eso cómo va a afectar temas de funcionamiento. Y el trabajo remoto, que lo implementamos muy rápidamente, a más mediano plazo, bueno, es algo que vamos a tener que trabajar y resolver, bueno, en función de políticas, de beneficios, qué va a pasar con la gente que esté
tenga una cuarentena porque algún familiar estuvo enfermo, etcétera, etcétera. Y por último, el efecto incertidumbre, que a veces puede tener una consecuencia paralizadora. En el mundo financiero, la diferencia entre incertidumbre y riesgo es muy clara. Cuando se habla de riesgo, uno dice, bueno, tengo riesgo de incendio. La probabilidad de incendio es tal y el impacto que eso puede tener de acuerdo al tipo de incendio va a ser tanto y puedo cuantificarlo, ¿sí? Es probabilístico. Yo voy a tener una cuenta probabilística, pero puedo hacer algún tipo de cuenta. En incertidumbre no es así. Yo voy a tener una incertidumbre en la cual yo no sé, porque no tengo suficientes parámetros, no tengo información, ni siquiera para hacer alguna cuenta, ni siquiera para hacer algún cálculo. Pero otra vez yo quiero seguir operando, queremos ver qué cosas podemos seguir operando, y ahí me voy a concentrar en la parte de abajo de lo que era el BCP, esta parte que decía, bueno, a la izquierda yo tengo que actuar ya, a la derecha tengo que priorizar. La verdad es que hoy todas las prioridades cambian. Lo que era prioritario hace 2 meses y venía el mandato de directorio o el mandato de la organización de priorizar tal tema, hoy quedó totalmente en el olvido y quedó fuera de lo que nos está pasando. Las prioridades anteriores están perimidas y tenemos que no solo trabajar con nuevas prioridades, eso es la parte obvia de otra vez, el primero de los 2 puntos, este cambio de prioridades, pero lo más probable es que haya prioridades cambiantes. Por lo tanto, tenemos que ir hacia algún modelo de priorización dinámica, hacia algún modelo que nos permita trabajar las prioridades en forma dinámica, que nos permita, que esto no quiere decir cambiar de prioridades a lo loco y hoy vamos para allá y mañana vamos para allá, sino aprender a gestionar prioridades dinámicas, porque la situación de la realidad y la incertidumbre nos obliga a hacer eso. Entonces, con estos factores es donde, bueno, con todos estos características y efectos es donde nos podemos meter a trabajar en el plan. Nosotros proponemos una propuesta muy concreta para trabajar el tema de lo que se viene en función de todo esto que mencionamos, que tiene 3 ejes, o 3, si quieren, 3 pilares. El primer pilar es lo que comenté recién, la priorización dinámica. La priorización dinámica y trabajar con prioridades dinámicas exige un monitoreo muy cuidadoso de lo que está pasando. Ese monitoreo, para los que ya tengan indicadores funcionando, puede resultar un poquito más fácil, pero probablemente requiere algunos cambios y mirar algunos indicadores nuevos. Por ejemplo, la salud emocional o la situación emocional de nuestra gente es algo que no estamos acostumbrados a monitorear y que puede ser clave en estas etapas. E incluso algunos indicadores financieros, muchas empresas no están acostumbrados a llevar free cash flow, y la verdad en esta etapa considerar cosas como free cash flow puede ser importantísimo. Eso a nivel monitoreo. Pero además, otra vez, priorización dinámica no es cambio de prioridades como Mirta cambia de vestido, sino es agregar alguna gestión a eso, y ahí los métodos ágiles nos ofrecen un montón de formas de gestión que pueden ser muy útiles para esta línea de trabajo. El segundo pilar es trabajar con escenarios. ¿Sí? Trabajar con escenarios es algo que tiene una metodología de trabajo propia, que nos permite plantear diferentes futuros posibles, nos permite decir en cuál de esos futuros creemos más. Hay formas de armar los escenarios, por lo general uno define una serie de variables de interés, le da diferentes valores y ve las posibles combinaciones. Hace unos cuantos años la gente de Shell en particular inventó una técnica de escenario planning que se hizo bastante, se difundió bastante y se usó bastante para diferentes contextos. En este caso es algo interesante para reflotar, ¿no? La idea es de construir escenarios, y en particular lo que nosotros decimos, adentro de esos escenarios hay que tener muy en cuenta estos hitos probables, los hitos que comentábamos al principio. Bueno, vuelta al trabajo, vuelta a la oficina, sabemos que va a existir, probablemente no sea de un día para el otro y no sea todo el mundo. Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? El hito de picos
¿qué va a pasar en ese hito de picos? Bueno, puede ser que para mi organización en particular no tenga mucho impacto, pero puede ser que sí. Entonces, si tiene mucho impacto, está bueno pensar, digamos, dentro de los escenarios, esos hitos, cómo se van a comportar. Y el tercer de los pilares es, tenemos que planificar y actuar a la vez. Y esto es difícil, no podemos parar y armar planes para quedarnos más tranquilos. Tenemos que trabajar a la vez en la contingencia e ir actuando sobre la contingencia, a la vez que pensamos esa nueva normalidad a la cual vamos a llegar, a la cual vamos a salir. Y yo me tomé la libertad de ponerle nueva anormalidad, porque la verdad que el factor incertidumbre es tal y que no sabemos cómo va a ser, no sabemos si va a ser una normalidad. Sí, seguramente va a ser una normalidad en un tiempo, pero por lo pronto es una situación en la cual no estamos seguros de cómo va a funcionar y vamos a tener que ir inventándola. Para que esto sirva, para que esto funcione, tenemos que armar los escenarios y pensarlos en 3 momentos: escenarios de corto, de mediano y de largo. En general, los escenarios en el corto plazo van a estar centrados en casos de uso, van a estar centrados en cómo es el uso de los recursos, cuál es el problema que tengo que solucionar, ¿sí? Mucho más sobre cosas a solucionar, cosas a resolver, procesos que se ven interrumpidos y tengo que ver cómo lo resuelvo por otro lado, que en cosas más relacionadas con el negocio. En el mediano plazo va a ser muy importante pensar en qué cosas se priorizan, dónde pongo las prioridades de la organización, y en el largo plazo los escenarios van a estar centrados más en el negocio. ¿Cómo va a ser nuestro nuevo negocio? ¿Cuál es esa nueva normalidad o esa nueva anormalidad? Y los escenarios tienen que trabajar los dos extremos y tienen que trabajar sobre las dos cosas, no pueden dejar una de lado. Acá yo quería poner un par de ejemplos para que no quede como algo tan abstracto esto. Y este ejemplo es un ejemplo de salones de belleza. Pongámoslo que yo tengo un salón de belleza o que tengo una cadena de salones de belleza, si quieren. Y en esos salones yo tengo varios peluqueros que son monotributistas, a los cuales, entre comillas, les alquilo el espacio, o me pagan por el servicio, o yo les pago y cobro, no importa, pero que funcionan de modo más o menos independiente. Bueno, después de un poco de tiempo van a estar cobrando 0. ¿Qué hago? ¿Los ayudo? ¿Les pago algo a función de un crédito o a cuenta de futuro trabajo? Cada uno por su cuenta y son independientes y que se las arreglen. Es decir, ahí hay una decisión para tomar, probablemente muy asociados a escenarios de liquidez y de evaluación de cuánto va a recuperar o no el negocio y en qué momento. Pero la verdad que de largo plazo yo tengo que pensar en otras cosas. Tengo que pensar, por ejemplo, en ofrecer cosas online. Si yo vendía productos de belleza en mis salones y eso era una de las líneas de ingreso, bueno, puedo pensar en algún tipo de oferta online que además va a requerir una logística que yo no tenía, un mundo nuevo que va a ser la logística de esa oferta online para vender productos de belleza. Y por otro lado, si yo voy a tener en mi salón, en el cual podía tener 4 personas, voy a necesitar tener solamente 2, porque no voy a poder tener mucha gente junta, bueno, puedo pensar en ofrecer servicios a domicilio y empezar a ofrecer servicios de belleza a domicilio o de peluquería o lo que fuera, que eso posiblemente en algún momento vuelva a funcionar. Y esto está asociado, bueno, no quiero meterme mucho, pero con el tema del cash flow y en particular para las pymes suele ser un problema más grande que para empresas más grandes en las cuales pueden tener un funcionamiento. Esto es de Inglaterra, pero se aplica bastante a Argentina, probablemente cambiando los montos, ¿no? Los números de abajo. Otro ejemplo que este aplica para cualquier empresa es, bueno, ¿quién puede trabajar de la casa? En el corto plazo yo tengo que pensar, ¿cómo hago para que esa persona trabaje de la casa? ¿Tiene las cosas que tiene que tener o tiene papeles en la oficina? Sin eso no puede hacer nada. ¿Tiene internet? ¿Qué tan buena es la conexión de internet? En largo plazo va a haber que pensar en cosas de sistematización, de home office y teletrabajo que van a quedar incluso más allá de la pandemia, que van a ser parte de esa nueva normalidad y en la cual va a haber que pensar cosas como, bueno, ¿qué tipo de soluciones me da la ART? ¿Qué tipo de requerimientos voy a tener? ¿Cómo van a jugar algunos de los incentivos y de las restricciones que me ponga el gobierno para poder hacer eso, etcétera, etcétera, etcétera? Y la verdad es que hay una
parte de la gente que puede trabajar de la casa. Esto es un informe de Estados Unidos del año pasado sobre la cantidad de gente que puede trabajar de la casa, y más o menos un tercio de la gente, pero esto es con la situación anterior. Esto es sin que cambien los empleos, y la verdad es que esto es una de las cosas que seguramente va a tener que cambiar, porque la verdad que hay muchas áreas, en particular educación, servicios profesionales, administración pública, en la cual no hay motivo para que haya gap, o un gap tan grande entre la gente que puede trabajar de la casa y la gente que no. Con lo cual estas son cosas en las cuales seguramente vamos a ver novedades y se puede trabajar. Hay algunas áreas que son claves y que son mucho más importantes para la continuidad del negocio que otras. En particular, nosotros proponemos considerar fuertemente 4 áreas que, bueno, dependerá de la organización, si son sectores de la empresa o más de un departamento, lo que sea, que es finanzas, proveedores, equipo y delivery. En finanzas, el trabajar con el monitoreo, con nuevos indicadores y nuevos procesos de herramientas es importante. En el caso de proveedores ya comenté el tema de la cadena de abastecimiento y eventualmente y no solo el stock, sino el acceso al stock, saber que podemos tener acceso a lo que tenemos, proteger al equipo y mantener una muy buena comunicación y monitorear la situación de nuestra gente. Y en delivery va a depender de qué organización estemos hablando, porque puede tener que ver con temas de producción, temas de logística seguramente, y en algunos de los casos de empresas de servicios, bueno, con la gente o con el equipo. ¿Y qué tengo que construir cuando construyo un escenario? Una cosa fundamental en la construcción de escenarios es entender roles y responsabilidades. Eso es clave, que cuando construimos un escenario podamos identificar cuáles son los roles y quiénes son los responsables claramente tener los responsables de cada tema dentro del escenario, porque si no, esa coordinación es una de las cosas más difíciles de lograr. Los que ya están operando en contingencia, digamos, seguramente lo vivieron, y requiere un trabajo que, si uno lo tiene pensado de antemano, nos ayuda muchísimo. El segundo grupo de temas que tenemos que pensar al armar el escenario es el equipo, en particular qué parte del equipo es crítica y no crítica dentro de ese escenario, y cuáles son las capacidades que vamos a necesitar, y el tercer grupo es otros requerimientos, tanto a nivel gente como recursos, como tecnología o como lo que sea. Otro punto son las oportunidades. Yo no creo que todas las crisis sean una oportunidad, pero sí creo que pueden haber oportunidades de entender en un escenario dado qué asociaciones o qué colaboraciones con organizaciones, con el gobierno, con nuevas empresas, con nuestra gente, con lo que sea, pueden ayudar a pasar mejor ese escenario, y en particular oportunidades de introducción de nuevos métodos o nueva tecnología o nuevos proveedores. Y por último, trabajar con niveles de criticidad. Saber cuáles son los niveles de criticidad en los que estamos para no pasarnos, digamos, y no entrar en una histeria, y a la vez no quedarnos atrás, porque vimos que las cosas evolucionan muy, muy rápido. ¿Qué podemos hacer con estos escenarios? Bueno, ya de por sí, tener análisis de escenarios nos permite descubrir un montón de acciones y situaciones a cubrir. Como dije antes, lo más importante es la identificación de roles y responsabilidades. Y otra cosa que nos permite, una vez que tenemos los escenarios, es recorrer esos escenarios como si estuvieran ocurriendo. Eso es lo que se llama una prueba de escritorio. Bueno, tengo este escenario, bueno, está ocurriendo, a ver, ¿quién hace tal cosa? ¿Qué pasa tal cosa? Por lo general, las pruebas de escritorio se hacen para validar la efectividad del plan. Es una especie de testeo para encontrar agujeros en un plan de gestión de continuidad del negocio. Pero la verdad es que funciona excelentemente como una herramienta para concientizar, para comunicar, para capacitar, para tener una cierta preparación para esas situaciones, para estar mejor preparado. No voy a hablar mucho de la prueba de escritorio, no tenemos tiempo y tampoco me parece que es mucho detalle, pero la verdad es que hay una metodología, existen metodologías, existe un montón de trabajo hecho sobre este armado de escenarios y las metodologías para poder hacer que estos escenarios sean útiles. Es muy importante que los escenarios sean escenarios reales, sean escenarios concretos y no sean escenarios demasiado volados que a nadie le van a ayudar. Pero bueno,
esto es una forma bastante concreta de poder empezar a trabajar, que es armar estos escenarios y esos escenarios tomarlos y recorrerlos con esta idea de readiness. Entonces, llegando a las reflexiones finales, bueno, estamos en una situación sin lugar a dudas única. Esto que yo les decía, no hay expertos, es algo nuevo para todos. Podemos aprender un poco de las situaciones de continuidad de negocio y está bueno poder hacerlo. Lo más importante es saber que esto no va a terminar y volver a ser como antes, sino que esta etapa de restauración no es volver al negocio de business as usual, sino que es business as new, next business, si quieren, es llevarnos a otra normalidad. Entender las características y diferencias con otras situaciones es importante, porque si no vamos a tratar de reflotar recetas que no van a funcionar. Vamos a vivir un periodo de incertidumbre, seguramente, y separar corto, mediano y largo plazo con características y objetivos y también adecuar las expectativas de qué podemos hacer en cada organización es importante, y darnos cuenta que hay cosas nuevas para hacer. Estas cosas nuevas para hacer, ya estamos seguramente armando un backlog de cosas que no estamos haciendo en este tiempo. Algunas empresas, de hecho, lo que les está pasando es que, por ejemplo, van a pasar a tener un exceso de stock, cosas por el estilo. Bueno, van a requerir una priorización adecuada y esa priorización vamos a tener que trabajarla como una priorización dinámica, por lo menos durante estos meses. Y es importante poder hacer un buen monitoreo para saber dónde estamos parados y poder ir tomando las decisiones adecuadas. Entonces, con esto termino. Muchísima suerte, sigan quedándose en casa y bueno, muchas gracias por participar y lo que vamos a hacer ahora, vuelvo a las preguntas. A ver cómo se hace esto. Bueno, algunas preguntas rápidas. ¿Cómo accedemos al reporte de Google? Busquen el título ese que yo les puse, Google Mobility Report o Google Coronavirus Mobility y lo van a encontrar. El reporte está por país y dentro de cada país está por región. Yo creo que el reporte es muy interesante cuando uno lo mira comparativo. En absoluto no nos dice nada porque no tenemos baseline. Es decir, sí, hay una baseline, pero no tenemos baseline comparativa en cuanto a qué es una caída razonable. Pero cuando uno va a hacer comparaciones entre diferentes geografías, obtiene cosas bastante interesantes. Hay un comentario de, ojo con no creerse todas las notas de los diarios como si fueran la verdad revelada. En Nueva Zelanda tiene 242 contagiados por millón de personas, más que el promedio mundial, que es de 185. Y el comentario tiene dos partes. Una parte que me parece muy interesante es esto de, sí, ojo, de dónde sacamos las noticias. Efectivamente, no podemos tomar cada noticia como dato. El segundo punto me parece más interesante, que es esa comparación de porcentaje de contagiados. Uno de los problemas que estamos teniendo es que saber de verdad el número de contagiados que tenemos, el número de contagiados, de cuánto se está expandiendo la pandemia, etcétera, etcétera, es dificilísimo, es prácticamente imposible. La manera de hacerlo sería agarrar un porcentaje de la población relevante, asintomático, hacerles el test y ver en ese porcentaje cómo da, ¿sí? Y eso poder proyectarlo. Esa sería la forma tradicional. Es caro, no es del todo factible, es factible, no es del todo viable. De hecho, hay un solo país donde yo sé que eso se estuvo considerando seriamente, que fue en Alemania, y se hizo alguna cosa inicial, pero la verdad que es sumamente difícil de hacer y sumamente caro. Con lo cual, todo lo que nosotros vemos, cantidad de contagiados, lo único que muy probablemente y ni siquiera sea del todo perfecto sea la cantidad de muertos. Y de hecho, me parece que fue Baeza Yates, alguien que trabaja con datos, había propuesto algún tipo de cuenta inversa, decir, bueno, yo sé que tengo
una cantidad de muertos, a partir de ahí puedo volver para, y sé que la mortalidad es de tal porcentaje, puedo volver para atrás a ver la cantidad de contagiados, lo cual también, como se darán cuenta seguramente, es muy, muy limitado. ¿Alguna pregunta más? Hay algunos otros comentarios, pero siendo ya 2 minutos tarde, 2:02, les voy a agradecer mucho por la participación, espero que les haya servido, espero que puedan tomar algunas ideas para pensar la continuidad de cada uno de los negocios. Es muy importante para todos que podamos seguir adelante, con cambios seguramente, ojalá sean cambios positivos, yo creo que pueden serlo, y podemos volver a una situación no igual a la anterior, va a ser distinta y seguramente mejor. Así que muchísimas gracias, buenas tardes y a seguir cuidándonos.